El cielo de Ciudad de México se oscureció repentinamente mientras Patricia Romero observaba el ataúd de caoba descender lentamente hacia la tierra húmeda. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, mezclándose con las pocas lágrimas que se atrevían a escapar de sus ojos color miel. No eran lágrimas de dolor, sino de frustración. A sus 32 años, esta era la primera vez que se encontraba a menos de 10 metros de Guillermo Romero Vidal, el magnate inmobiliario, cuya sangre corría por sus venas, pero cuyo amor nunca había conocido. El cementerio de las Lomas estaba repleto de personas vestidas de negro, rostros solemnes que Patricia jamás había visto, personas que probablemente conocían mejor a su padre que ella misma. Figuras de la alta sociedad mexicana, políticos, empresarios, todos lamentando la pérdida de un gran hombre, un visionario, un amigo leal. Patricia apretó los puños dentro de los bolsillos de su abrigo negro, el único que tenía y que había comprado en oferta 3 inviernos atrás. La lluvia comenzó a intensificarse, como si el cielo mismo quisiera lavar la hipocresía que flotaba en el aire. Patricia permaneció inmóvil, apartada de la multitud, invisible como siempre lo había sido para él. Desde su posición podía ver a la viuda, Constanza Fuentes de Romero, una mujer de 50 años con el rostro perfectamente conservado, gracias a numerosas cirugías, sosteniendo un pañuelo de seda contra sus ojos secos. Junto a ella, los 3 hijos legítimos, Alejandro, Mariana y Daniel, la familia perfecta, la familia reconocida. Antes de continuar con esta historia que cambiará tu forma de ver las relaciones familiares y los secretos que pueden ocultarse detrás de las grandes fortunas, te invito a suscribirte a este canal. La vida de Patricia está a punto de dar un giro inesperado que te mantendrá al borde de tu asiento. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconde tu propia familia? Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante historia. El funeral concluyó con las últimas paletadas de tierra y frases vacías de consuelo. La multitud comenzó a dispersarse, dirigiéndose hacia los lujosos automóviles estacionados en la entrada del cementerio. Patricia esperó pacientemente, observando cada movimiento, memorizando cada rostro. No había venido a llorar a un padre que nunca la reconoció. Había venido a entender, a buscar respuestas, a cerrar un capítulo que había permanecido abierto durante toda su vida. Cuando casi todos se habían marchado, una figura se separó del grupo y caminó directamente hacia ella. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso perfectamente peinado y un traje negro impecable que contrastaba con la camisa blanca almidonada. Sus pasos eran firmes y decididos, como si supiera exactamente a quién buscaba. «¿Señorita Patricia Romero?», preguntó con voz grave pero amable cuando estuvo frente a ella. Patricia lo miró con desconfianza. Su rostro, enmarcado por cabello castaño oscuro que caía en ondas hasta sus hombros, mostraba la sorpresa de ser reconocida en un lugar donde creía ser invisible. «¿Quién pregunta?», respondió, levantando ligeramente la barbilla en un gesto defensivo que había perfeccionado a lo largo de los años. «Permítame presentarme. Soy Javier Mendoza, abogado personal de su padre durante los últimos 30 años. Extendió una mano que Patricia no estrechó inmediatamente. «He estado esperando este momento durante mucho tiempo, aunque habría preferido que ocurriera en otras circunstancias». Los ojos de Patricia, que habían heredado el mismo color miel intenso de Guillermo Romero, escudriñaron el rostro del abogado, buscando signos de engaño. «No sabía que mi padre tuviera un abogado personal que supiera de mi existencia», dijo finalmente, con un tono que mezclaba sarcasmo y amargura, considerando que él mismo parecía haberla olvidado por completo. El abogado no se inmutó ante la hostilidad. En cambio, sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Era un sobre de papel grueso, color crema, con el nombre de Patricia escrito en una caligrafía elegante que le resultó extrañamente familiar. «Su padre no olvidó su existencia, señorita Romero. Al contrario», dijo Mendoza extendiendo el sobre hacia ella. «Hay muchas cosas que usted desconoce, cosas que Guillermo quería que supiera, pero solo después de su muerte». Patricia miró el sobre como si pudiera quemarla. La lluvia había cesado, pero el aire frío de noviembre calaba hasta los huesos. Una gota de agua resbaló desde su cabello hasta su mejilla, imitando una lágrima que se negaba a derramar. «¿Por qué debería creerle?», preguntó sin tomar aún el sobre. «Porque tengo instrucciones de llevarte a la mansión Romero esta tarde»,
El testamento se leerá mañana a las 11, y tu presencia es imprescindible. Hizo una pausa significativa. Tu padre dejó instrucciones muy específicas sobre ti, Patricia. La carta explicará parte de ello, pero hay mucho más que debes saber. Con manos ligeramente temblorosas, Patricia finalmente tomó el sobre. El papel de alta calidad se sentía extraño entre sus dedos, acostumbrados a la aspereza de una vida de trabajo duro y oportunidades limitadas. No creo que a la familia oficial le haga mucha gracia verme allí, comentó, guardando el sobre en su bolso sin abrirlo. Javier Mendoza esbozó una leve sonrisa, la primera desde que se había acercado a ella. Eso, señorita Romero, es precisamente parte del plan de su padre. Mientras el abogado se alejaba hacia un Audi negro estacionado a pocos metros, Patricia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Por primera vez en su vida, sentía la presencia de su padre cerca de ella, guiando sus pasos desde más allá de la muerte. Lo que no podía imaginar era que el contenido de ese sobre no solo cambiaría su vida, sino que desataría una tormenta sobre la familia Romero que llevaba décadas gestándose en silencio. El apartamento de Patricia en la colonia Narvarte contrastaba drásticamente con la opulencia del cementerio de las Lomas. Un espacio de 60 metros cuadrados que ella había convertido en su refugio personal, lejos del ruido de una ciudad que nunca dormía y de una historia familiar que prefería ignorar. Patricia Romero era una mujer de estatura media, con un cuerpo esbelto moldeado por largas horas de trabajo más que por sesiones en el gimnasio. A sus 32 años, su rostro mostraba una belleza natural que nunca había necesitado maquillaje excesivo para destacar. Sus ojos color miel, idénticos a los de Guillermo Romero, eran su rasgo más distintivo, grandes y expresivos, enmarcados por cejas naturalmente arqueadas que le daban un aire perpetuamente inquisitivo. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves hasta sus hombros, generalmente recogido en una coleta práctica que revelaba un cuello largo y elegante. Las manos de Patricia contaban su historia, dedos largos y ágiles con uñas cortas y sin esmalte, manos acostumbradas al trabajo duro como diseñadora gráfica freelance, lejos del lujo que su apellido habría podido proporcionarle si las circunstancias hubieran sido diferentes. Tras cerrar la puerta de su apartamento, dejó caer el bolso sobre el sofá desgastado pero limpio y se dirigió directamente hacia la pequeña cocina para prepararse un café. Necesitaba algo fuerte para procesar lo que acababa de suceder. El funeral, el abogado, la carta, todo parecía parte de una extraña película en la que se había visto involucrada sin haber audicionado para el papel. Mientras el agua comenzaba a hervir, Patricia extrajo el sobre de su bolso y lo observó con una mezcla de curiosidad y recelo. El nombre Patricia, escrito en aquella caligrafía elegante, parecía casi burlarse de ella. Pasó los dedos por la superficie del papel, como si pudiera sentir a través de él las intenciones de quien lo había escrito. Con un movimiento decidido, rompió el sello y extrajo una única hoja doblada cuidadosamente. El aroma a café recién hecho inundó la pequeña cocina mientras desplegaba la carta y reconocía inmediatamente la misma caligrafía del sobre. Querida Patricia, si estás leyendo esto, significa que he fallecido y que Javier ha cumplido con mi última voluntad de encontrarte. Hay tanto que decir y tan poco espacio para hacerlo que apenas sé por dónde comenzar. Primero quiero que sepas que nunca te olvidé. Cada día de tu vida he seguido tus pasos desde la distancia. Conozco tus logros académicos, tus luchas profesionales, incluso los nombres de tus pocas pero leales amistades. Si me mantuve alejado no fue por falta de amor o interés, sino por protección. Tu existencia, hija mía, representa el mayor peligro y a la vez mi mayor tesoro. Tu madre, Sofía, entendió los riesgos y aceptó mantenerle lejos de mí y del apellido Romero. No por vergüenza, sino por seguridad. Hay enemigos que no dudarían en utilizarte para destruir todo lo que he construido. Mañana, durante la lectura del testamento, muchas verdades saldrán a la luz. Verdades que cambiarán no solo tu vida, sino el futuro de toda la familia Romero. Algunas personas mostrarán su verdadera naturaleza y descubrirás aliados donde menos lo esperas. Te pido que confíes en Javier Mendoza. Él ha sido no solo mi abogado, sino mi confidente, y la única persona, además de tu madre, que ha conocido tu verdadera historia desde el principio.
La fortuna Romero tiene un origen que pocos conocen. Y tú, Patricia, eres la pieza central de un rompecabezas que comenzó a armarse mucho antes de tu nacimiento. Lamento cada cumpleaños perdido, cada logro no celebrado, cada momento de soledad que debiste enfrentar preguntándote por qué tu padre no estaba allí para apoyarte. Mi único consuelo es saber que, a partir de ahora, podrás entender que cada decisión, por dolorosa que fuera, tuvo un propósito. Sé valiente, hija mía. La batalla que se avecina requerirá toda tu fuerza y determinación. Con amor eterno tu padre, Guillermo. Patricia dejó caer la carta sobre la encimera de la cocina, sintiendo cómo sus piernas flaqueaban. Las palabras «hija mía» resonaban en su mente como un eco interminable. 32 años esperando un reconocimiento que llegaba demasiado tarde, envuelto en misterio y peligro. El café quedó olvidado mientras Patricia se dejaba caer en una silla, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Protección? ¿Enemigos? ¿Qué clase de vida había llevado Guillermo Romero para temer tanto por la seguridad de su propia hija? ¿Y qué secretos tan poderosos podían justificar una ausencia de más de 3 décadas? Su teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo, sacándola de sus reflexiones. Un mensaje de texto de un número desconocido apareció en la pantalla. Un auto la esperará a las 5:00 p.m. para llevarla a la residencia Romero. No es necesario que lleve equipaje. Todo lo que necesitará ya está allí. J. Mendoza. Patricia miró el reloj. Apenas tenía 3 horas para prepararse, no solo físicamente, sino mentalmente, para enfrentarse a la familia que nunca la había reconocido. Se dirigió a la ducha, dejando que el agua caliente lavara las últimas horas, como si pudiera borrar también la confusión y el resentimiento acumulados durante años. Bajo el chorro de agua, las palabras de la carta seguían resonando en su mente. Tu existencia representa el mayor peligro y a la vez mi mayor tesoro. ¿Qué clase de peligro podía representar una diseñadora gráfica que apenas lograba pagar su renta cada mes? ¿Y qué tesoro veía Guillermo Romero en una hija a la que nunca se había atrevido a abrazar? Al salir de la ducha, Patricia se encontró con su reflejo en el espejo empañado. Por primera vez, estudió conscientemente los rasgos que había heredado de su padre, los ojos color miel, la forma del mentón, incluso cierta expresión determinada que aparecía en su rostro cuando se concentraba. Rasgos que su madre, Sofía, siempre había notado con una mezcla de melancolía y orgullo. Sofía Vázquez había fallecido 5 años atrás, llevándose a la tumba los secretos sobre su relación con Guillermo Romero. Todo lo que Patricia sabía era lo poco que su madre había compartido. Un amor intenso pero imposible, un hombre poderoso y comprometido que no podía ofrecerle más que apoyo económico a distancia, una decisión mutua de mantener a Patricia alejada del apellido Romero por su propio bien. Explicaciones vagas que ahora, a la luz de la carta, adquirían un significado mucho más siniestro. Mientras seleccionaba su ropa, un vestido negro sencillo pero elegante, el más formal que poseía, Patricia tomó una decisión. Iría a la mansión Romero no como la hija ilegítima que busca mendigar un reconocimiento tardío, sino como una mujer dispuesta a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. La vibración de su teléfono interrumpió nuevamente sus pensamientos. Esta vez era una llamada. «Hola», respondió con cautela. «Señorita Romero, soy Javier Mendoza». La voz del abogado sonaba tensa. «Ha habido un cambio de planes. Necesito que salga de su apartamento inmediatamente. No use la entrada principal. Hay una salida de emergencia en el pasillo, ¿correcto?» El corazón de Patricia comenzó a acelerarse. «Sí, al final del pasillo hay una escalera que da al callejón trasero, pero ¿qué está pasando?» «No hay tiempo para explicaciones. Hay un hombre vigilando la entrada de su edificio, y no creo que esté allí por coincidencia». La voz de Mendoza bajó de volumen. Su padre tenía razón. Ya comenzó. El miedo, frío y paralizante, se extendió por el cuerpo de Patricia como veneno. «¿Quién es ese hombre? ¿Qué quiere?», preguntó, mientras instintivamente se alejaba de las ventanas. «Probablemente trabaja para Constanza o para alguien más de la familia. La carta que le entregué ha puesto en marcha una maquinaria que lleva años esperando activarse». Hizo una pausa. «Patricia, escúcheme con atención. Tome solo lo esencial. Salga por la puerta trasera y diríjase a la esquina de Avenida Cuauhtémoc con Xola. Un Honda Civic gris la estará esperando. La contraseña es el tesoro de Guillermo.
La llamada se cortó antes de que Patricia pudiera hacer más preguntas. Con manos temblorosas, metió en una pequeña mochila la carta de su padre, su laptop, el cargador del teléfono, su identificación y algo de dinero en efectivo. Un vistazo rápido a su hogar le provocó una extraña sensación de despedida. Con el corazón latiendo furiosamente contra su pecho, Patricia salió al pasillo, cerró silenciosamente su puerta y se dirigió hacia la salida de emergencia, preguntándose cuándo exactamente su vida había tomado el giro de un thriller que nunca había pedido protagonizar. Lo que no sabía era que la carta de su padre apenas arañaba la superficie de una verdad que había estado oculta durante más de 3 décadas, una verdad por la que algunas personas estarían dispuestas a matar. El Honda Civic gris esperaba exactamente donde Mendoza había indicado. Patricia, con la respiración agitada tras haber prácticamente corrido 4 cuadras alternando callejones y pasajes poco transitados, se acercó con cautela. Un hombre joven de rasgos indígenas y complexión robusta bajó la ventanilla cuando ella se aproximó. «El tesoro de Guillermo», murmuró Patricia, sintiéndose absurda al pronunciar la contraseña. El hombre asintió brevemente. «Soy Miguel, asistente del licenciado Mendoza. Suba rápido, por favor». Sin pensarlo 2 veces, Patricia se deslizó en el asiento del copiloto. El auto arrancó inmediatamente, mezclándose con el tráfico caótico de la tarde en Ciudad de México. «¿Me está siguiendo alguien?», preguntó Patricia, incapaz de contener más la ansiedad que crecía en su pecho. Miguel ajustó el espejo retrovisor y cambió de carril antes de responder. Había un hombre en una camioneta negra cerca de su edificio. Cuando salió por el callejón, intentó seguirla, pero tomamos precauciones. Su voz era tranquila, casi monótona, como si seguir a personas y evadir perseguidores fuera parte de su rutina diaria. El licenciado Mendoza ya no la espera en la mansión Romero. Ha habido un cambio de planes. Patricia observó al joven conductor. No aparentaba más de 30 años, con un rostro de facciones marcadas y ojos oscuros que permanecían fijos en el camino. Vestía de manera sencilla pero pulcra, camisa azul clara y pantalones oscuros. Nada en él sugería que fuera el tipo de persona involucrada en intrigas familiares de millonarios. «¿A dónde me llevas entonces?», preguntó Patricia, dividida entre la desconfianza y la necesidad de respuestas. «A un lugar seguro donde el licenciado lo explicará todo». Miguel giró hacia Insurgentes Sur, alejándose del rumbo que Patricia había imaginado tomarían hacia las lomas. Su padre previó esta situación, señorita Romero. Dejó instrucciones muy precisas sobre qué hacer si la familia reaccionaba prematuramente. La mención de su padre volvió a despertar la mezcla de emociones contradictorias que la carta había provocado. Resentimiento, curiosidad, una inexplicable sensación de pérdida por alguien que nunca había estado realmente presente en su vida. «¿Tú conociste a mi padre?», preguntó, observando el perfil impasible de Miguel. Una leve sonrisa apareció en el rostro del joven. «Don Guillermo me dio mi primer trabajo cuando tenía 16 años. Mi padre fue su chofer durante 20 años, hasta que falleció en un accidente». Hizo una pausa. «Don Guillermo pagó mis estudios de Derecho. Ahora soy asistente legal del licenciado Mendoza mientras termino la carrera». Patricia procesó esta información, añadiendo una nueva capa de complejidad a la imagen que tenía de Guillermo Romero, un hombre que abandonaba a su propia hija, pero pagaba la educación del hijo de su chofer. «Parece que mi padre era un experto en cuidar de todos excepto de mí», comentó con amargura. Miguel la miró brevemente antes de volver a concentrarse en el tráfico. «Con todo respeto, señorita, usted no sabe ni la mitad de lo que su padre hizo por usted». Su tono era respetuoso pero firme. «Llegamos». El auto se detuvo frente a un edificio de apartamentos de clase media en la colonia del Valle. Nada en su fachada de 3 pisos lo hacía destacar entre las construcciones vecinas. «Apartamento 2B», indicó Miguel mientras estacionaba. «El licenciado la espera allí. Yo vigilaré desde aquí». Patricia dudó un momento antes de bajar del auto. «¿Cómo sé que puedo confiar en ustedes?». Miguel la miró directamente a los ojos por primera vez. «Porque somos los únicos que no tienen nada que ganar con su muerte, señorita Romero». La crudeza de esas palabras cayó sobre Patricia como un balde de agua fría. La idea de que alguien pudiera desear su muerte, ella, una simple diseñadora gráfica sin conexiones aparentes con el mundo de los Romero, parecía sacada de una película mal escrita. Con pasos inseguros,
Patricia entró al edificio y subió al segundo piso. La puerta del apartamento 2B se abrió antes de que pudiera tocar. Javier Mendoza la recibió con una expresión grave. «Gracias a Dios que llegó sin problemas», dijo haciéndose a un lado para que entrara. «Tenemos mucho de qué hablar y poco tiempo». El apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con muebles sencillos y funcionales. Lo que llamó inmediatamente la atención de Patricia fue la mesa del comedor, completamente cubierta de documentos, fotografías y una laptop abierta. «¿Qué es todo esto?», preguntó, acercándose a la mesa. Mendoza cerró la puerta con llave y se dirigió hacia ella. «Esto, Patricia, es tu herencia, no solo material, sino informativa», señaló una silla. «Siéntate, por favor. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia». Patricia obedeció, sintiendo que las piernas le fallarían en cualquier momento. Mendoza tomó asiento frente a ella y extrajo un grueso expediente de un maletín. «Tu padre y yo preparamos este archivo durante años. Lo llamábamos La verdad de Patricia», lo colocó entre ambos. «Antes de abrirlo necesito que entiendas algo fundamental. Guillermo te amaba profundamente, tanto que estuvo dispuesto a sacrificar su relación contigo para mantenerte con vida». «¿Con vida?». Patricia sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. «¿De qué está hablando?». Mendoza respiró profundamente antes de continuar. «La familia Romero no construyó su fortuna solo con bienes raíces, como cree el público. Durante décadas, Guillermo, su padre Ernesto y ahora su hijo mayor Alejandro han operado una intrincada red de lavado de dinero para algunos de los carteles más poderosos de México». Hizo una pausa para permitir que Patricia asimilara esta revelación. «Tu padre intentó salirse hace 33 años, cuando conoció a tu madre y ella quedó embarazada. Quería limpiar el negocio, hacer las cosas bien por ti». Patricia sintió como si cada palabra de Mendoza fuera una bofetada. Su abuelo, su padre, su medio hermano, narcotraficantes. Era demasiado grotesco para ser creíble. «Esto es absurdo», murmuró. «Si fuera cierto, la policía está comprada», interrumpió Mendoza con tono resignado. «Los políticos también. ¿Por qué crees que nunca han habido una investigación seria sobre los Romero a pesar de su ostentosa riqueza? Tu padre solo logró mantener a tu madre y a ti fuera de esto fingiendo que nunca existieron». Con manos temblorosas, Mendoza abrió el expediente. Lo primero que Patricia vio fue una fotografía de su madre, mucho más joven, sonriendo junto a un Guillermo Romero de unos 30 años. Se veían felices, enamorados, ajenos al destino que les esperaba. Cuando Sofía quedó embarazada, Guillermo vio la oportunidad de comenzar de nuevo, continuó Mendoza, pero Constanza, quien ya entonces estaba casada con él y tenía a Alejandro y Mariana, descubrió la aventura. No le importaba que Guillermo tuviera una amante. Lo que le importaba era el control del negocio. Amenazó con exponer toda la operación si Guillermo intentaba dejarlo todo por Sofía y su bebé. Patricia recordó las pocas veces que su madre había hablado de Guillermo, siempre con una extraña mezcla de amor y miedo. «Mi madre siempre dijo que él no podía reconocerme por complicaciones familiares», murmuró Patricia. «Nunca imaginé algo así». Mendoza asintió gravemente. Sofía sabía parte de la verdad, pero Guillermo la convenció de mantener el secreto por tu seguridad. Le dio una identidad separada, recursos económicos suficientes pero discretos, y la promesa de que algún día, cuando fuera seguro, les daría el lugar que merecían. Pasó algunas páginas del expediente, mostrando transferencias bancarias, propiedades a nombre de corporaciones fantasma. «Todo esto ha sido para ti, Patricia. Fideicomisos, inversiones, propiedades, una fortuna paralela que Guillermo construyó durante 3 décadas, completamente limpia y separada del negocio familiar». Patricia sintió que le faltaba el aire. 32 años creyendo ser la hija olvidada, cuando en realidad había sido la más protegida, la razón detrás de una doble vida mantenida en secreto durante décadas. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué revelar todo esto después de su muerte?». La expresión de Mendoza se tornó aún más grave. «Porque Guillermo finalmente logró lo que se propuso hace 30 años. Reunió suficiente evidencia para desmantelar toda la operación de lavado de dinero. Documentos, grabaciones, cuentas bancarias, todo lo necesario para llevar a la cárcel a los Romero y a sus socios», señaló la laptop. «Está todo allí encriptado,
Y la clave para acceder a esa información eres tú, Patricia. ¿Yo? Patricia sintió que había cruzado definitivamente la frontera entre la realidad y la ficción. Tu ADN específicamente. Mendoza sacó un pequeño dispositivo similar a un lector de huellas. Guillermo diseñó un sistema de seguridad biométrico que solo reconoce tu perfil genético. Ni siquiera yo puedo acceder a los archivos sin ti. Patricia miró el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y qué se supone que debo hacer con esa información si logro acceder a ella? Mendoza la miró directamente a los ojos, con una intensidad que la hizo estremecer. Entregarla a las autoridades correctas, aquellas que Guillermo identificó como incorruptibles, desmantelar el imperio criminal de los Romero y reclamar tu parte legítima de la fortuna legal. ¿Y morir en el intento?, preguntó Patricia con amarga ironía. Si lo que dice es cierto, Constanza y mis medios hermanos harán lo imposible por detenerme. Por eso Guillermo me encargó protegerte, respondió Mendoza. No estás sola, Patricia. Hay un plan, uno que tu padre perfeccionó durante años. Antes de que Patricia pudiera responder, el teléfono de Mendoza vibró. El abogado revisó el mensaje y su rostro palideció. Tenemos que irnos, dijo, cerrando apresuradamente el expediente y guardándolo en su maletín. Han rastreado el auto de Miguel. No es seguro quedarnos aquí. Patricia se levantó, sintiendo que había perdido toda conexión con la realidad que conocía apenas unas horas antes. ¿A dónde vamos? Mendoza tomó la laptop y el dispositivo biométrico, guardándolos también en el maletín. A conocer a tu aliado más importante, respondió mientras abría una puerta que conducía a una escalera de servicio. Tu hermano Daniel, el hijo menor de Guillermo, quien ha estado esperando este momento tanto como tú. Mientras descendían apresuradamente por las escaleras, Patricia se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. El mundo que había conocido durante 32 años se desmoronaba con cada paso, reemplazado por uno nuevo, peligroso y lleno de sombras, donde la única luz parecía provenir de un padre que nunca conoció y un hermano que ni siquiera sabía que existía. La vida de Patricia Romero había cambiado para siempre, y el verdadero juego apenas comenzaba. Tuarsimona Cinta Santa. La casa de seguridad donde se refugiaron estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en un fraccionamiento discreto de Tlalpan, donde las residencias se escondían tras altos muros y frondosa vegetación. Miguel condujo por calles secundarias tomando rutas alternativas y asegurándose de que nadie los seguía. Patricia permanecía en silencio, tratando de procesar las revelaciones de las últimas horas. Ocasionalmente miraba a Mendoza, quien trabajaba furiosamente en su teléfono, enviando mensajes cifrados y coordinando lo que parecía ser una operación meticulosamente planificada. «Llegamos», anunció Miguel finalmente, deteniendo el auto frente a una reja electrónica que se abrió automáticamente. La propiedad no era ostentosa, pero sí evidentemente costosa. Una casa de 2 plantas con arquitectura contemporánea, rodeada de un jardín bien cuidado y protegida por un sistema de seguridad que Patricia pudo notar incluía cámaras discretamente colocadas. «Daniel nos espera adentro», dijo Mendoza mientras bajaban del vehículo. «Está ansioso por conocerte». Patricia sintió un nudo en el estómago. Un hermano que sabía de su existencia y que aparentemente estaba de su lado en esta locura. La puerta principal se abrió antes de que llegaran a ella. Un hombre alto y delgado, de unos 28 años, apareció en el umbral. Daniel Romero tenía el cabello negro y lacio, peinado hacia atrás, revelando rasgos faciales que recordaban vagamente a los de Guillermo, pero con una suavidad heredada de su madre. Sus ojos, sin embargo, eran idénticos a los de Patricia. Ese mismo tono miel intenso que parecía cambiar con la luz. Se miraron fijamente durante varios segundos, reconociéndose mutuamente en esos rasgos compartidos. «Patricia», dijo finalmente Daniel, con voz ligeramente temblorosa, «al fin nos conocemos». Extendió una mano que Patricia dudó en tomar. Había demasiada familiaridad en ese gesto para 2 personas que eran, en esencia, completos desconocidos. «Daniel», respondió ella finalmente estrechando su mano, «supongo que tienes tantas explicaciones que darme como todos los demás». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Daniel mientras los invitaba a entrar. «Más de las que te imaginas, hermana, más de las que te imaginas». El interior de la casa era elegante pero funcional,
con muebles modernos y poca decoración. Lo que llamó la atención de Patricia fue la cantidad de equipo tecnológico, computadoras, monitores de seguridad y lo que parecía ser un laboratorio improvisado en lo que debería ser el comedor. Daniel ha sido nuestro experto en tecnología y seguridad, explicó Mendoza mientras tomaban asiento en la sala. Mientras Alejandro se involucraba cada vez más en el negocio sucio de la familia, Daniel estudió ingeniería en sistemas y ciberseguridad. Fue él quien desarrolló el sistema biométrico para proteger la información que Guillermo ha estado recopilando. Daniel sirvió café para todos antes de sentarse frente a Patricia. «Papá me contó sobre ti cuando cumplí 18 años», comenzó, observándola atentamente. «Fue después de que descubrí accidentalmente algunos documentos sobre las actividades reales de la familia. Me enfrenté a él, amenacé con exponerlo todo». Hizo una pausa, reviviendo claramente ese momento. «Fue entonces cuando me mostró la otra cara de su vida, su plan para desmantelar el imperio criminal, su amor por tu madre y su determinación de protegerte a toda costa». Patricia sentía un torbellino de emociones. Cada nueva revelación añadía complejidad a la figura de Guillermo Romero, transformándolo gradualmente de villano ausente a héroe trágico. «¿Por qué no me contactó entonces?», preguntó, incapaz de contener el resentimiento. «Si confiaba en ti, podría haber confiado en mí también». Daniel negó suavemente con la cabeza. «No era tan simple. Tú estabas completamente fuera del radar de los enemigos de papá. Yo, en cambio, ya estaba en la mira». Bebió un sorbo de café. «Además, tu seguridad dependía de tu ignorancia. Si hubieras sabido la verdad, podrías haber actuado diferente, llamado la atención. Papá no podía arriesgarse». «¿Y ahora sí?», replicó Patricia con amargura. «¿Ahora sí puedo saber la verdad y enfrentarme a asesinos y narcotraficantes?». Mendoza intervino, colocando su maletín sobre la mesa de centro. «Ahora no hay alternativa», dijo con gravedad. Guillermo sabía que su muerte desataría una lucha por el control de la empresa. Sabía que Constanza y Alejandro acelerarían sus planes de expandir las operaciones ilegales y que Mariana, aunque no está directamente involucrada, seguiría encubriendo todo por lealtad familiar. Daniel se inclinó hacia adelante, con intensidad en la mirada. «Lo que no saben es que papá dejó todo preparado para que pudiéramos detenerlos». Sacó una tablet y la encendió. «Mira esto». Le mostró a Patricia una serie de documentos legales. Eran títulos de propiedad, certificados de acciones, documentos corporativos, todos a nombre de varias entidades. Papá creó una estructura corporativa paralela, completamente separada de las empresas contaminadas de la familia, explicó Daniel. Propiedades legítimas, inversiones limpias, negocios transparentes, y todo está a nombre de una sociedad controlada por un fideicomiso. «Un fideicomiso cuya beneficiaria eres tú», completó Mendoza. «Guillermo transfirió legalmente casi el 40% de su fortuna real a estas estructuras a lo largo de los años, sin que Constanza o sus hijos mayores lo supieran». Patricia miró los documentos, tratando de comprender la magnitud de lo que le estaban revelando. «¿Por qué yo?», preguntó confundida. «¿Por qué no tú, Daniel? Eres su hijo legítimo, viviste con él». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Daniel. «Porque yo estoy marcado por el apellido Romero», respondió con resignación. «Cualquier cosa a mi nombre sería inmediatamente investigada por Alejandro y sus socios. Tú, en cambio, has vivido toda tu vida como Patricia Vázquez, utilizando el apellido de tu madre. Nadie conectaría a esa diseñadora gráfica con el imperio Romero». Sonrió levemente. «Además, papá siempre dijo que tenías el mismo espíritu indomable que tu madre. Sabía que harías lo correcto con esa fortuna». Patricia se levantó, necesitando moverse para procesar toda esta información. «Entonces, déjame ver si entiendo», dijo caminando por la sala. «Mi padre, un presunto narcotraficante arrepentido, reunió pruebas durante décadas contra su propia familia, mientras secretamente construía un imperio paralelo y legítimo para mí. La hija que nunca reconoció públicamente se volvió hacia ellos. Y ahora espera que yo, una completa desconocida para el mundo de los Romero, aparezca de la nada, reclame una fortuna y envíe a prisión a una de las familias más poderosas de México». «Dicho así suena imposible», concedió Mendoza. «Pero Guillermo no te dejó sola en esto». Daniel se levantó y se acercó a un panel en la pared. Lo deslizó revelando una caja fuerte que abrió rápidamente. De ella extrajo una carpeta sellada. «Esta es la última pieza del rompecabezas», dijo,
entregándosela a Patricia. «Ábrela». Con manos temblorosas, Patricia rompió el sello. Dentro había una serie de fotografías, grabaciones en memorias USB, documentos financieros y, lo más impactante, una carta notariada con la firma de Guillermo Romero, reconociéndola legalmente como su hija. «Esto es una prueba de paternidad», murmuró, revisando uno de los documentos. «¿Cuándo se hizo esto?» «Guillermo conservó una muestra de tu cabello de la última vez que te visitó en secreto hace 2 años», explicó Mendoza. «La prueba se realizó en un laboratorio en Estados Unidos, fuera del alcance de sus enemigos». Patricia recordó vagamente un extraño incidente. Un hombre mayor que la había ayudado cuando su auto se averió en una carretera solitaria. Había sido amable, casi paternal. Nunca imaginó que podría haber sido su propio padre, aprovechando la única oportunidad de estar cerca de ella. «El testamento de Guillermo se leerá mañana», continuó Mendoza. «En él, te reconoce públicamente como su hija y te otorga el 25% de Grupo Romero, además de las propiedades ya transferidas al fideicomiso. Con esa participación, sumada al 15% que controla Daniel, tendrán la mayoría para tomar el control de la empresa y destruir la parte corrupta del negocio», añadió Daniel. «Alejandro y Constanza intentarán impugnar el testamento, por supuesto. Dirán que es falso, que papá no estaba en sus cabales, cualquier cosa para impedirlo». «Pero no podrán», intervino Mendoza con una sonrisa confiada. «Guillermo se aseguró de que todo fuera legalmente impecable. Además, tenemos esto». Sacó de su maletín una pequeña caja que contenía un dispositivo similar a un disco duro. «Aquí está toda la evidencia de las actividades ilegales de los Romero durante 4 décadas. Nombres, fechas, cuentas bancarias, propiedades utilizadas para el lavado, contactos con carteles, suficiente para enviar a prisión a Constanza, a Alejandro y a docenas de socios poderosos». Miró a Patricia intensamente. «Y como Daniel te explicó, solo tu ADN puede desbloquear esta información». Patricia tomó el dispositivo, sintiendo su peso tanto físico como metafórico. «¿Y si me niego?», preguntó, más para sí misma que para ellos. «Si decido tomar mi parte de la herencia limpia y simplemente desaparecer». Daniel y Mendoza intercambiaron miradas. «No funcionaría», respondió Daniel con pesar. «Alejandro ya sabe que existes. La sola mención de tu nombre en el testamento te convertirá en un blanco. No descansará hasta eliminarte porque representas la mayor amenaza a su poder. Nuestra única oportunidad es seguir el plan de Guillermo al pie de la letra», añadió Mendoza. «Tomar el control de la empresa, entregar la evidencia a las autoridades confiables que él identificó y transformar completamente el Grupo Romero en un negocio legítimo». Patricia observó las fotografías esparcidas sobre la mesa, imágenes de Guillermo Romero a lo largo de los años, el joven empresario ambicioso, el maduro patriarca familiar, el hombre dividido entre 2 mundos. Y entre esas fotos, discretamente colocadas, instantáneas de momentos de su propia vida, Patricia graduándose de la universidad, recibiendo un premio de diseño, incluso una de ellas simplemente caminando por un parque, completamente ajena a que estaba siendo fotografiada por orden de su padre. Una vida en las sombras, observándola desde lejos, un amor expresado en secreto, en la distancia. «Mañana a las 11 es la lectura del testamento», dijo finalmente Patricia. «¿Cuál es el plan exactamente?». Daniel sonrió, reconociendo en esa pregunta la aceptación implícita de su hermana. «El plan es presentarte como lo que eres, Patricia Romero, la heredera legítima de Guillermo, la hija que él protegió a costa de su propia felicidad». Colocó una mano sobre la de ella. «Y nosotros estaremos allí para respaldarte». Mientras la noche caía sobre la ciudad, Patricia comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era simplemente Patricia Vázquez, la diseñadora gráfica que luchaba por llegar a fin de mes. Ahora era Patricia Romero, la heredera de un imperio construido sobre secretos y contradicciones, la mujer que tenía en sus manos el poder de redimir o condenar el legado de su padre. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, Alejandro Romero recibía un informe detallado sobre los movimientos del día. La casa había comenzado, y la mansión Romero se preparaba para recibir a la invitada más inesperada de su historia. La mañana de la lectura del testamento amaneció con un cielo despejado y un sol brillante
que contrastaba con la tormenta que se avecinaba en la vida de Patricia. Se miró en el espejo del baño de la casa de seguridad, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Daniel había insistido en que vistiera apropiadamente para la ocasión. Impresión de poder, lo había llamado. El vestido negro de corte clásico que ahora llevaba era de una marca de diseñador que Patricia solo había visto en revistas, acompañado por un blazer estructurado que acentuaba su figura esbelta. Su cabello, normalmente recogido en una coleta práctica, caía en ondas suaves enmarcando su rostro, estilizado por un peluquero profesional que Daniel había hecho venir discretamente por la noche. «Es importante que te vean como una Romero desde el primer momento», había explicado Daniel mientras supervisaba la transformación. «La imagen es poder, y necesitamos todo el poder posible hoy». Patricia apenas se había reconocido tras el cambio de imagen. El reflejo en el espejo le mostraba a una mujer elegante, sofisticada, alguien que podría pertenecer naturalmente al mundo de los Romero. Pero por dentro seguía siendo la misma Patricia, asustada, confundida y aún procesando la montaña de revelaciones que habían caído sobre ella en las últimas 24 horas. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus reflexiones. «Patricia, es hora», llamó Daniel. «El coche está listo». Respiró profundamente, tratando de calmar los nervios que amenazaban con paralizarla. «Por mamá», se dijo, por todas las lágrimas que derramó en silencio. Al salir del baño, encontró a Daniel en el pasillo. Su hermano menor, aún le resultaba extraño pensar en él así, vestía un impecable traje gris oscuro que resaltaba el aire de seriedad que parecía rodearlo constantemente. «Te ves exactamente como debe verse la heredera de Guillermo Romero», dijo con aprobación. «Papá estaría orgulloso». Patricia sintió una punzada de emoción ante esas palabras. Era absurdo sentir orgullo por el reconocimiento de un hombre al que apenas había conocido, pero algo dentro de ella, quizás esa parte que siempre había anhelado la aprobación paterna, se removió con satisfacción. Mendoza los esperaba en la sala, repasando documentos y hablando por teléfono en voz baja. Al verlos entrar, terminó rápidamente su llamada. «Todo está listo», anunció. «Nuestros contactos en la fiscalía están alertados y preparados para actuar en cuanto les entreguemos la evidencia. Los documentos que prueban tu identidad están en orden». Le entregó a Patricia un sobre. «Esta es una copia certificada del reconocimiento de paternidad. Tenla contigo en todo momento». Patricia tomó el sobre, sintiendo su peso como algo casi sagrado. Un documento que cambiaba su identidad, que legitimaba 32 años de existencia en las sombras. «¿Qué esperas que suceda exactamente cuando me presente?», preguntó tratando de visualizar el escenario que los esperaba. Daniel y Mendoza intercambiaron miradas. «Caos», respondió Daniel sinceramente. «Constanza intentará desacreditarte. Alejandro probablemente perderá los estribos. Mariana es impredecible. Lo importante es que mantengas la calma», añadió Mendoza. «Ellos intentarán provocarte, hacerte parecer inestable o interesada solo en el dinero. No caigas en su juego». Patricia asintió, memorizando las instrucciones como si estudiara para el examen más importante de su vida. «El notario, el licenciado Herrera, es un hombre íntegro», continuó Mendoza. «Guillermo se aseguró de eso. No se dejará intimidar por la familia, pero necesitará que mantengas una presencia firme y digna». Daniel se acercó a Patricia y, en un gesto sorprendentemente fraternal, ajustó el cuello de su blazer. «Recuerda, no estás pidiendo favores ni mendigando reconocimiento», dijo con firmeza. «Estás reclamando lo que legítimamente te pertenece. Eres Patricia Romero, hija de Guillermo, y tienes tanto derecho a estar en esa sala como cualquiera de nosotros». Patricia sintió una oleada de gratitud hacia este hermano que apenas conocía, pero que parecía genuinamente preocupado por ella. «¿Y después de la lectura?», preguntó, anticipando las consecuencias. «Depende de cómo reaccionen», respondió Mendoza. «En el mejor escenario, aceptarán la situación bajo protesta y comenzarán los procedimientos legales para impugnar el testamento, lo que nos dará tiempo para consolidar tu posición y entregar las pruebas a las autoridades». «Y en el peor escenario», insistió Patricia. Daniel respondió esta vez con una seriedad que heló la sangre de Patricia. «En el peor escenario, Alejandro intentará eliminarte antes de que salgas de la mansión. El viaje hacia la mansión Romero
transcurrió en un silencio tenso. Patricia miraba por la ventana polarizada del vehículo blindado que Mendoza había proporcionado, observando cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a las zonas exclusivas del poniente de la ciudad. Las calles amplias y arboladas de las lomas hablaban de un México privilegiado, un mundo de abundancia y seguridad que contrastaba brutalmente con la realidad que vivía la mayoría de la población. Patricia se preguntó cuánto de esa riqueza ostentosa que veía había sido construida con dinero sucio, con sufrimiento y sangre. Finalmente, el automóvil se detuvo frente a una imponente reja de hierro forjado con una gran R en el centro. Dos guardias de seguridad se acercaron para verificar las identidades de los ocupantes. Licenciado Mendoza y acompañantes para la lectura del testamento, anunció el conductor. Uno de los guardias miró con especial atención a Patricia, claramente confundido por su presencia. Tras una breve comunicación por radio, las puertas se abrieron. La mansión Romero era exactamente como Patricia la había imaginado, una construcción de inspiración mediterránea de 3 plantas, con amplios jardines, fuentes ornamentales y una entrada circular donde ya se encontraban estacionados varios vehículos de lujo. Era un monumento a la opulencia, al poder económico y social que los Romero habían acumulado a lo largo de generaciones. Al descender del vehículo, Patricia sintió que le faltaba el aire. Estaba a punto de entrar en la casa del hombre que nunca la había reconocido en vida, para reclamar su lugar entre una familia que probablemente la odiaría al instante. Daniel, percibiendo su nerviosismo, le ofreció su brazo. «Juntos», dijo simplemente. Patricia aceptó el gesto, agradecida por el apoyo. Mientras subían los escalones hacia la entrada principal, la puerta se abrió revelando a un hombre mayor, vestido con un uniforme discreto. «Licenciado Mendoza, joven Daniel», saludó formalmente. «La familia está reunida en la biblioteca. El notario acaba de llegar». El mayordomo miró a Patricia con curiosidad pero sin hacer preguntas. Era evidente que llevaba suficiente tiempo al servicio de los Romero como para haber aprendido a no cuestionar nada. «Gracias, Sebastián», respondió Daniel. «Mi madre, la señora está especialmente afectada hoy», respondió el mayordomo con diplomacia. Patricia interpretó correctamente que afectada significaba probablemente furiosa o intoxicada, o ambas cosas. Avanzaron por un vestíbulo majestuoso decorado con antigüedades, obras de arte y fotografías familiares. Patricia no pudo evitar detenerse brevemente ante un retrato de Guillermo Romero. Era una pintura al óleo que lo mostraba en la plenitud de su vida, quizás unos 10 años atrás. Sus ojos, idénticos a los de ella, parecían seguirla con una expresión que ahora Patricia interpretaba no como severidad, sino como preocupación. «Es hora», murmuró Mendoza, señalando hacia unas puertas dobles al final del pasillo, donde se escuchaban voces. Patricia respiró profundamente, enderezó la espalda y asintió. Los tres avanzaron hacia las puertas, que el mayordomo abrió ceremoniosamente. La biblioteca de la mansión Romero era una estancia impresionante, con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes que probablemente nadie había leído jamás. Una gran mesa de caoba dominaba el centro de la habitación, rodeada por sillas de cuero donde ya estaban sentados los miembros de la familia. Al entrar, todas las conversaciones cesaron abruptamente. 5 pares de ojos se clavaron en Patricia con expresiones que iban desde la confusión hasta la hostilidad abierta. Constanza Fuentes de Romero presidía la mesa desde un extremo. A sus 50 años, seguía siendo una mujer impresionante. Cabello rubio perfectamente teñido y peinado, rostro conservado por cirugías costosas, joyas discretas, pero evidentemente valiosas. A su derecha se sentaba Alejandro, el primogénito, un hombre de unos 35 años, cuyo parecido con Guillermo era notable, aunque sus rasgos tenían una dureza que su padre había disimulado mejor. A la izquierda de Constanza estaba Mariana, una mujer elegante de unos 33 años, con expresión calculadora y fría. También presentes estaban el notario, un hombre de mediana edad con aspecto serio, y otro hombre que Patricia identificó como probablemente el abogado de la familia. ¿Qué significa esto? La voz de Constanza rompió el silencio, dirigiéndose a Mendoza. ¿Quién es esta mujer y por qué la has traído aquí? Antes de que Mendoza pudiera responder, Daniel dio un paso adelante.
Madre, Alejandro, Mariana, les presento a Patricia Romero, dijo con voz clara y firme. Mi hermana. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Constanza palideció visiblemente, mientras que Alejandro se levantó de golpe, golpeando la mesa con las palmas de sus manos. ¿Qué clase de broma es esta?, espetó mirando alternativamente a Mendoza y a Daniel. Si creen que pueden traer a cualquier mujer y pretender que... No soy cualquier mujer, interrumpió Patricia encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Soy hija de Guillermo Romero y Sofía Vázquez. Mi padre me reconoció legalmente antes de morir, y estoy aquí para la lectura de su testamento, como es mi derecho. Constanza se recuperó de la impresión inicial y soltó una risa forzada. ¿Es esto lo mejor que pudiste encontrar, Javier?, se dirigió a Mendoza con desprecio. Una supuesta hija ilegítima que aparece convenientemente después de la muerte de Guillermo. He visto estrategias más creativas. Patricia avanzó hacia la mesa y colocó el sobre con los documentos frente al notario. Licenciado Herrera, aquí tiene el reconocimiento legal de paternidad firmado por Guillermo Romero Vidal, debidamente notariado y registrado. Su voz era firme, a pesar del tumulto de emociones que amenazaba con ahogarla. También encontrará una prueba de ADN que confirma mi relación biológica. El notario, manteniendo una neutralidad profesional, tomó los documentos y comenzó a examinarlos cuidadosamente. Alejandro se acercó, intentando ver por encima del hombro del notario. Esto es una falsificación, declaró. La firma no coincide con la de mi padre. Al contrario, intervino el notario tras un momento. La firma coincide perfectamente con la que tengo registrada en mis archivos. Y estos documentos tienen todas las certificaciones legales necesarias. El abogado de la familia, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó para examinar también los papeles. Su expresión se tornó grave. «Son legítimos, Alejandro», murmuró lo suficientemente alto como para que todos escucharan. «Legalmente, esta mujer es Patricia Romero Vázquez, hija reconocida de don Guillermo». Constanza se levantó entonces, con una dignidad fría que hablaba de años de control en situaciones difíciles. «Esto no cambia nada», dijo mirando directamente a Patricia. «Cualquiera que sea el juego que estén jugando tú y tus cómplices, te aseguro que no funcionará. Los Romero protegemos lo nuestro». Patricia sostuvo su mirada sin vacilar. «No estoy aquí para quitarle nada que legítimamente le pertenezca, señora», respondió con igual frialdad. «Solo estoy aquí para reclamar lo que mi padre quiso que tuviera». «Tu padre...» Constanza escupió las palabras como si fueran veneno. «Guillermo no era tu padre. Era un hombre débil que cometió errores, y este parece haber sido el último y más patético de todos». El notario se aclaró la garganta, evidentemente incómodo con el rumbo que tomaba la situación. «Si me permiten, creo que deberíamos proceder con la lectura del testamento», sugirió, abriendo su maletín para extraer un sobre sellado. «Todos los herederos mencionados en el documento están presentes, y tengo la obligación legal de llevar a cabo mi encomienda». Alejandro volvió reluctantemente a su asiento, sin dejar de mirar a Patricia con una hostilidad apenas contenida. Mariana, que había permanecido sorprendentemente silenciosa, estudiaba a Patricia con una curiosidad casi clínica, como evaluando a un nuevo e inesperado rival. «Proceda», ordenó finalmente Constanza, recuperando su posición a la cabeza de la mesa. Patricia, Daniel y Mendoza tomaron asiento en el lado opuesto, creando una división física que reflejaba perfectamente la división emocional en la sala. El notario rompió solemnemente el sello del sobre y extrajo un documento de varias páginas. Tras ajustarse las gafas, comenzó a leer. «Yo, Guillermo Ernesto Romero Vidal, en pleno uso de mis facultades mentales y actuando bajo mi propia voluntad, establezco este como mi último testamento, revocando cualquier testamento o codicilo anterior». Patricia apenas escuchaba las formalidades legales. Su atención estaba dividida entre las expresiones de los miembros de la familia frente a ella y un retrato de Guillermo que colgaba en la pared detrás del notario, como si el propio difunto estuviera presidiendo esta reunión desde más allá de la muerte. Fue solo cuando el notario llegó a la distribución de bienes que todos en la sala se tensaron visiblemente. «A mi esposa, Constanza Fuentes de Romero, le dejo la propiedad de nuestra residencia en Las Lomas y una pensión vitalicia equivalente al 5% de los beneficios anuales de Grupo Romero».
Constanza apretó los labios. Claramente esperaba mucho más. A mi hijo Alejandro Romero Fuentes le dejo el 20% de las acciones de Grupo Romero con la condición de que se someta a una auditoría externa completa de todas las divisiones bajo su control directo. Alejandro palideció y Patricia supo inmediatamente por qué. La auditoría revelaría inevitablemente las operaciones de lavado de dinero. A mi hija Mariana Romero Fuentes le dejo el 20% de las acciones de Grupo Romero y la totalidad de mi colección de arte. Mariana permaneció impasible, aunque un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Aparentemente, la colección de arte era más valiosa de lo que Patricia había imaginado. A mi hijo Daniel Romero Fuentes le dejo el 15% de las acciones de Grupo Romero y la propiedad de mis empresas tecnológicas, Romero Innovations y Digital Future. Daniel asintió ligeramente, como si ya conociera esta parte del testamento. Y a mi hija Patricia Romero Vázquez, fruto de mi relación con Sofía Vázquez, a quien reconozco públicamente como mi hija legítima, le dejo el 25% de las acciones de Grupo Romero, el control total del fideicomiso familiar establecido en su nombre, así como todas las propiedades e inversiones contenidas en el anexo A de este testamento. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El notario hizo una pausa, anticipando la reacción antes de continuar. Nombro como ejecutores de mi testamento a Javier Mendoza y a mi hijo Daniel Romero Fuentes, quienes actuarán conjuntamente para asegurar que mis últimas voluntades sean respetadas en su totalidad. El notario finalizó la lectura con las formalidades de rigor, pero nadie parecía estar escuchando ya. La bomba había estallado. Patricia, la hija ilegítima y desconocida, había recibido la mayor participación individual en el Grupo Romero. Alejandro fue el primero en romper el silencio, con una risa incrédula que escaló rápidamente hacia la furia. «Esto es absurdo. Mi padre jamás habría hecho esto», se volvió hacia el abogado de la familia. «Impúgnalo, ahora mismo. Claramente estaba manipulado o no en sus cabales cuando firmó esto». El abogado parecía incómodo. «Alejandro, el testamento incluye certificados médicos que confirman la plena capacidad mental de don Guillermo al momento de firmar. Además, la firma fue verificada por 3 notarios independientes. Legalmente, es prácticamente inatacable». Constanza, cuyo rostro había pasado de la palidez inicial a un rojo furioso, se dirigió directamente a Patricia. «No sé qué le prometiste a Guillermo o cómo lo manipulaste, pero te aseguro que nunca verás un centavo de esa herencia». Su voz era baja pero cargada de amenaza. «Los Romero tenemos medios para proteger lo que es nuestro». Patricia se mantuvo serena, aunque su corazón latía desbocado. «No manipulé a nadie, señora Romero», respondió. «Mi padre decidió hacer lo correcto después de ignorarme durante toda mi vida. Entiendo que esto sea difícil de aceptar para usted, pero le aseguro que mi intención no es destruir a la familia, sino ayudar a limpiar su nombre y su legado». Estas últimas palabras provocaron una reacción instantánea en Alejandro, cuyos ojos se estrecharon peligrosamente. «¿Limpiar el legado?», repitió con voz controlada que apenas ocultaba su furia. «¿Qué exactamente crees que sabes sobre el legado de los Romero?». Daniel intervino entonces, colocando una mano protectora sobre el brazo de Patricia. «Sabe lo suficiente, Alejandro», dijo con calma. Papá se aseguró de ello. Un silencio cargado de tensión llenó la biblioteca. Mariana, que había estado observando el intercambio con atención analítica, finalmente habló. «Creo que todos necesitamos tiempo para procesar esto», dijo con una calma sorprendente. «Legalmente, parece que Patricia efectivamente es nuestra hermana y tiene derecho a su parte de la herencia. Podemos pelear esto en los tribunales o buscar un acuerdo que beneficie a todos». Patricia miró a Mariana con sorpresa. De todos los presentes, era la última de quien esperaba un acercamiento racional. «Estoy abierta a dialogar», respondió Patricia cautelosamente. Mendoza, sin embargo, parecía mucho menos convencido. «Cualquier negociación deberá realizarse en presencia de asesores legales y con total transparencia», intervino. «Como ejecutor del testamento, mi deber es asegurar que se respete la voluntad de Guillermo». Alejandro se levantó abruptamente, golpeando nuevamente la mesa. «Al diablo con la voluntad de mi padre», estalló. «No entregaré el control de mi empresa a una desconocida que apareció de la nada.
Se dirigió hacia la puerta con pasos furiosos, pero antes de salir, se volvió hacia Patricia con una mirada que hizo que un escalofrío recorriera su espina. «No sabes en lo que te has metido», dijo en voz baja. «No tienes idea de contra quién estás jugando». La amenaza quedó flotando en el aire mientras Alejandro abandonaba la biblioteca. Constanza se levantó con dignidad forzada. «Esta reunión ha terminado», declaró. «Licenciado Herrera, licenciado Mendoza, les agradecemos sus servicios. Nuestra representación legal se pondrá en contacto con ustedes para los siguientes pasos». Con estas palabras, Constanza siguió a su hijo mayor, dejando claro que consideraba a Patricia una intrusa en su casa, a pesar de lo que el testamento pudiera decir. Mariana fue la última en levantarse. Miró a Patricia con una expresión indescifrable antes de hablar. «Bienvenida a la familia, hermana», dijo con un tono que hacía imposible determinar si era sincera o sarcástica. «Te recomendaría que contrates buena seguridad. Los accidentes suceden con sorprendente frecuencia en nuestra familia». Con estas enigmáticas palabras, Mariana salió de la biblioteca, dejando a Patricia, Daniel y Mendoza solos con el notario, quien parecía ansioso por concluir sus asuntos y marcharse. «Ha ido mejor de lo que esperaba», comentó Daniel una vez que el notario también se hubo retirado. «Al menos no intentaron matarte aquí mismo». Patricia soltó una risa nerviosa. «¿Ese es tu estándar para ir bien?», preguntó incrédula. «En esta familia, sí», respondió Daniel con absoluta seriedad. Mendoza guardaba cuidadosamente copias de todos los documentos en su maletín. «Tenemos que movernos rápido», dijo. «Alejandro no tardará en contraatacar. Debemos transferir la evidencia a las autoridades hoy mismo, antes de que pueda destruirla o comprar a alguien más». Patricia asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no había vuelta atrás. En unas pocas horas, había pasado de ser una diseñadora anónima a convertirse en la heredera con mayor participación en uno de los conglomerados empresariales más importantes de México. Mientras salían de la biblioteca, Patricia se detuvo una vez más frente al retrato de Guillermo Romero. Ahora, mirando esos ojos tan similares a los suyos, creyó ver un destello de aprobación en ellos, como si su padre hubiera estado esperando este momento desde hace mucho tiempo. «Vamos», dijo finalmente apartando la mirada del retrato. «Tenemos un imperio que limpiar». Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese preciso momento Alejandro Romero estaba haciendo una llamada que pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de la familia Romero. La verdadera batalla apenas comenzaba. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y rojizos que recordaban a Patricia lo rápido que había pasado el día. Habían transcurrido apenas 12 horas desde la lectura del testamento, pero se sentían como semanas enteras. Desde la mansión Romero, Mendoza los había llevado a las oficinas de un notario de su confianza en Polanco, donde Patricia había firmado docenas de documentos, afirmando su identidad y aceptando formalmente su herencia. Después se habían trasladado a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, donde tenían una reunión programada con el fiscal Ramírez, uno de los pocos funcionarios que Guillermo había identificado como incorruptible. El despacho del fiscal era austero, comparado con la opulencia a la que Patricia había sido expuesta ese día. Paredes desnudas, excepto por títulos enmarcados, y algunas fotografías oficiales. Muebles funcionales sin pretensiones estéticas, y un hombre de mediana edad, cuyo rostro reflejaba años de batallas legales, tanto ganadas como perdidas. «Así que usted es la hija de Guillermo Romero», dijo el fiscal Ramírez después de que Mendoza hiciera las presentaciones. «Debo admitir que he estado esperando esta reunión durante mucho tiempo». Patricia miró a Mendoza con sorpresa. «¿Usted sabía de mi existencia?», preguntó al fiscal. Ramírez asintió gravemente. «Su padre me contactó hace aproximadamente un año. Me dijo que estaba reuniendo evidencia contra su propia familia y que cuando fuera el momento, su hija continuaría su trabajo». Una leve sonrisa apareció en su rostro cansado. «Confieso que pensé que podría ser una trampa, una forma de descubrir si yo estaba investigando a los Romero, pero Guillermo me dio detalles que solo alguien desde dentro podría conocer». Daniel, que había permanecido callado durante la mayor parte del día, se inclinó hacia adelante. «Fiscal Ramírez, tenemos la evidencia que mi padre prometió», dijo, sacando el dispositivo biométrico de su maletín. «Todo está aquí: nombres, fechas, cuentas bancarias,
propiedades utilizadas para lavado de dinero, conexiones con carteles, 30 años de operaciones criminales documentadas meticulosamente. Ramírez miró el dispositivo con una mezcla de fascinación y cautela. ¿Y por qué Guillermo Romero, un hombre que aparentemente se benefició de estas actividades durante décadas, decidió de repente convertirse en delator? Patricia sintió que era su momento de hablar. «Por mí», dijo simplemente, «al menos en parte. Quería dejarme un legado limpio, no un imperio construido sobre el sufrimiento ajeno». Daniel asintió en acuerdo. «Mi padre comenzó a distanciarse del negocio sucio en cuanto supo que Sofía estaba embarazada de Patricia. Pero salirse no era tan simple. Durante años, trató de limpiar gradualmente las operaciones mientras reunía evidencia contra aquellos que se resistían al cambio, principalmente mi hermano Alejandro y mi madre». El fiscal Ramírez escuchaba atentamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Y qué esperan obtener de esta denuncia?», preguntó finalmente. «Saben que esto destruirá a su familia, que muchos de ustedes podrían terminar en prisión». «Justicia», respondió Patricia con firmeza, «y la oportunidad de transformar el Grupo Romero en algo de lo que podamos estar orgullosos, no avergonzados». Daniel colocó el dispositivo sobre el escritorio del fiscal. «Solo necesitamos a Patricia para desbloquearlo», explicó. «Guillermo diseñó el sistema para que únicamente su ADN pudiera acceder a la información». Patricia extendió su mano hacia el dispositivo. Este era el momento definitivo, el punto de no retorno. Una vez que la evidencia estuviera en manos de las autoridades, no habría marcha atrás para ninguno de ellos. Con determinación, colocó su pulgar sobre el lector biométrico. Un pequeño LED parpadeó en verde y el dispositivo emitió un pitido de confirmación. La pantalla del ordenador del fiscal se iluminó con archivos que comenzaron a descargarse automáticamente. «Dios mío», murmuró Ramírez mientras escaneaba rápidamente los primeros documentos. «Esto es más grande de lo que imaginaba. Hay jueces, políticos, otros empresarios. Una red completa», confirmó Mendoza. Guillermo no dejó cabos sueltos. El fiscal se reclinó en su silla, procesando la magnitud de lo que acababa de recibir. «Necesitaremos protección para ustedes», dijo finalmente. «Especialmente para usted, señorita Romero. Cuando esto estalle, habrá mucha gente poderosa buscando silenciarla». Patricia asintió, habiendo aceptado ya esta realidad. «¿Cuánto tiempo tardará en actuar?», preguntó. «Normalmente, revisar toda esta información y preparar las órdenes de aprehensión llevaría semanas», respondió Ramírez. Pero su padre fue inteligente. «Todo está meticulosamente organizado y categorizado. Con mi equipo de confianza, podríamos tener las primeras detenciones en 48 horas. «No tenemos tanto tiempo», intervino Mendoza con urgencia. «Alejandro ya debe estar sospechando. Si esperamos, destruirá evidencia, moverá dinero. Incluso podría huir del país». El fiscal Ramírez estudió los rostros de los 3 visitantes antes de tomar una decisión. «De acuerdo, trabajaremos toda la noche. Puedo tener órdenes de cateo para mañana al mediodía y detenciones por la tarde». Se dirigió específicamente a Patricia. «Pero necesito que entienda algo, señorita Romero. Una vez que comencemos, esto afectará a todos los involucrados, incluido su medio hermano Daniel, si tiene alguna participación, aunque sea menor». Daniel no mostró preocupación. «Estoy limpio», afirmó. «Siempre me mantuve alejado de las operaciones ilegales. Por eso Alejandro me consideraba el débil de la familia. Aún así, todos los Romero quedarán bajo escrutinio público», insistió Ramírez. «Su vida cambiará para siempre». Patricia miró a Daniel y luego a Mendoza antes de responder. «Mi vida ya cambió para siempre en el momento en que leí la carta de mi padre», dijo con resolución. «Estoy preparada para las consecuencias». Una vez concluida la reunión con el fiscal, los 3 se dirigieron a un hotel boutique en la colonia Roma, donde Mendoza había reservado habitaciones bajo nombres falsos. La discreción ahora era crucial. Debían mantenerse fuera del radar hasta que las autoridades actuaran. En la suite que compartirían como centro de operaciones, Patricia finalmente se permitió colapsar en un sofá, exhausta física y emocionalmente. «¿Cómo estás?», preguntó Daniel sentándose frente a ella con una expresión de genuina preocupación. «Honestamente, abrumada», respondió Patricia. «Hace 2 días era una diseñadora freelance preocupada por pagar el alquiler. Ahora soy heredera de un imperio criminal que estoy a punto de destruir». Daniel sonrió levemente. «Bienvenida a la familia Romero.
Nunca hacemos las cosas a medias. Mendoza, que hablaba por teléfono en un rincón, terminó su llamada y se unió a ellos. «Tengo noticias», anunció. «Alejandro ha convocado una reunión de emergencia del Consejo Directivo de Grupo Romero para mañana a las 9 a.m. Obviamente, planea algún movimiento para neutralizarte antes de que puedas ejercer tus derechos como accionista». «¿Qué puede hacer exactamente?», preguntó Patricia. «Legalmente poco», respondió Mendoza. «El testamento es sólido, pero podría intentar transferir activos, vaciar cuentas o incluso vender partes del negocio a testaferros antes de que tomes posesión oficialmente». «¿Debemos asistir a esa reunión?», preguntó Daniel. Mendoza lo consideró por un momento. Sería arriesgado, pero también estratégico. Si Alejandro ve que no tienen miedo, podría hacerle dudar. Además, esa reunión será nuestra última oportunidad de ver quiénes son verdaderamente leales a él. El teléfono de Patricia vibró con un mensaje entrante. Era de un número desconocido, pero el contenido le heló la sangre. «Sé quién eres realmente. Tenemos que hablar. Es sobre tu madre. Parque México, mañana, 7 a.m., Fuente Central. Ven sola. M». «¿Qué sucede?», preguntó Daniel al notar su expresión. Patricia les mostró el mensaje. «Mariana», dijo Mendoza inmediatamente. «Tiene que ser ella». Daniel frunció el ceño. «Es una trampa», declaró. «Mariana nunca ha dado un paso sin calcular primero cómo le beneficia». «Pero menciona a mi madre», respondió Patricia. «¿Cómo podría saber algo sobre ella que yo no sepa?». Un silencio pensativo llenó la habitación mientras los tres consideraban las implicaciones. «Iré», decidió finalmente Patricia. «Pero no sola. Ustedes estarán cerca, vigilando». «Es demasiado peligroso», protestó Daniel. «Alejandro podría haber enviado ese mensaje usando el teléfono de Mariana». Patricia negó con la cabeza. «Mi instinto me dice que realmente es Mariana y que tiene algo importante que decirme», insistió. «Durante la lectura del testamento, noté algo en su mirada. No era hostilidad como la de Constanza o Alejandro, era algo diferente, casi como reconocimiento». Mendoza suspiró, reconociendo la determinación en la voz de Patricia. «Si vas a hacerlo, necesitamos prepararnos adecuadamente», concedió. «Miguel puede posicionarse cerca como respaldo y podemos equiparte con un micrófono oculto». La noche transcurrió entre preparativos y planificación. Patricia apenas durmió, su mente repleta de preguntas sin respuesta. ¿Qué podría saber Mariana sobre Sofía? ¿Por qué querría reunirse en secreto? ¿Era genuinamente una aliada potencial o parte de una elaborada trampa? Cuando el amanecer finalmente llegó, Patricia estaba lista. Vestida con ropa sencilla pero elegante, un pequeño micrófono oculto en su blusa y un rastreador GPS en su reloj, se preparó para enfrentar otro giro en esta historia que parecía no tener fin. El Parque México estaba tranquilo a esa hora temprana. Algunos corredores matutinos, paseadores de perros y ancianos haciendo tai chi conformaban la escasa concurrencia. Patricia caminó hacia la fuente central, vigilando constantemente su entorno como Mendoza le había instruido. Mariana ya estaba allí sentada en una banca con un café en la mano y gafas de sol a pesar de la hora temprana. Vestía un atuendo casual que aún así gritaba «dinero», jeans perfectamente ajustados, blusa de seda, zapatos italianos. «¿Viniste?», dijo Mariana cuando Patricia se acercó. «No estaba segura de que lo harías». «Mencionaste a mi madre», respondió Patricia simplemente, sentándose a su lado pero manteniendo cierta distancia. «¿Qué sabes de ella?». Mariana miró a su alrededor antes de quitarse las gafas de sol, revelando ojos enrojecidos que sugerían una noche sin dormir. «Lo suficiente para saber que tú y yo tenemos más en común de lo que crees», respondió enigmáticamente. «¿Sabes por qué mi padre nunca te reconoció públicamente?». Patricia se tensó. «Según lo que me han dicho, para protegerme». Mariana soltó una risa sin humor. «Parcialmente cierto», concedió. «Pero hay más historia ahí». Hizo una pausa antes de continuar. «¿Sabías que Sofía y mi madre eran primas?». La revelación golpeó a Patricia como un puñetazo físico. Instantáneamente, docenas de piezas comenzaron a encajar. «Es imposible», murmuró. «Mi madre nunca mencionó». «Por supuesto que no lo mencionó», interrumpió Mariana. «Era parte del acuerdo. Constanza permitiría que Sofía y tú vivieran en paz, con apoyo económico discreto, siempre y cuando nunca se revelara la conexión familiar». Patricia procesaba esta información a toda velocidad. «¿Por qué me dices esto ahora?».
preguntó finalmente. Mariana miró hacia la fuente, sus ojos siguiendo el movimiento hipnótico del agua. «Porque estoy cansada de los secretos», respondió con una sinceridad que sonaba genuina. «Porque durante años he visto cómo Alejandro y mi madre destruían todo lo que mi padre intentaba construir. Porque...» hizo una pausa, como si dudara en revelar su verdadero motivo. «Porque supe de tu existencia hace 10 años y he estado siguiendo tu vida desde entonces», continuó finalmente. «Vi cómo luchaste para construir tu carrera, cómo cuidaste de Sofía durante su enfermedad, cómo te mantuviste íntegra a pesar de las dificultades». Patricia la miró con asombro. «¿Me has estado vigilando?». Mariana asintió. «Al principio, por curiosidad, luego porque me di cuenta de que eras diferente, libre de la toxicidad que impregnaba nuestra familia». Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. «Llegué a admirarte, aunque nunca nos hubiéramos conocido». Patricia no sabía cómo responder a esta confesión. La idea de que Mariana, la sofisticada hija legítima, hubiera estado observándola secretamente durante años era desconcentrante. «¿Qué quieres de mí, Mariana?», preguntó directamente. «Quiero ayudarte», respondió Mariana. «Sé lo que planeas hacer. Sé que tienes evidencia contra Alejandro y mi madre y que planeas entregársela a las autoridades». Patricia se tensó, alerta. «¿Cómo lo sabes?». «Porque conozco a mi padre», dijo Mariana simplemente. «Siempre supe que algún día encontraría la forma de limpiar su conciencia y el nombre de la familia, incluso si eso significaba sacrificar a algunos de nosotros». Sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Patricia. «Esto es lo que necesitas para completar el rompecabezas. Las conexiones internacionales, las cuentas en paraísos fiscales que Alejandro controla personalmente, los políticos que ha comprado recientemente, información que ni siquiera mi padre conocía porque es reciente». Patricia tomó el sobre con cautela. «¿Por qué traicionarías a tu propia madre y a tu hermano?». Mariana la miró con una intensidad que hizo que Patricia se estremeciera. «Porque ellos traicionaron primero el sueño de mi padre», respondió. «Porque quiero que el legado Romero signifique algo más que corrupción y crimen. Y porque», añadió con voz más suave, «creo que tú eres la única que puede lograrlo». Patricia estudiaba el rostro de Mariana, buscando signos de engaño, pero todo lo que veía era fatiga, resignación y lo que parecía ser una honestidad descarnada. «Hay algo más que debes saber», continuó Mariana. «Alejandro no irá a la reunión del consejo hoy. Es una distracción. En realidad, planea huir del país esta tarde. Tiene un jet privado esperando en un aeródromo en Toluca y pasaportes falsos para él y sus principales cómplices». Esta información cambiaba todo el panorama. Si Alejandro escapaba, gran parte de la evidencia perdería valor y recuperar los activos escondidos en el extranjero sería prácticamente imposible. «¿Puedes probarlo?», preguntó Patricia. Como respuesta, Mariana le mostró su teléfono con mensajes intercambiados con Alejandro, confirmando los detalles de la huida. «¿Vas con él?», preguntó Patricia. Mariana negó con la cabeza. «Mi lugar está aquí, limpiando el desastre que nuestra familia ha creado», respondió. «Alejandro siempre me consideró demasiado débil para ser incluida en sus planes importantes». «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó Patricia aún cautelosa. «No tienes que hacerlo», respondió Mariana con una sonrisa triste. «Pero esta información es real y puedes verificarla. Lo que hagas con ella es tu decisión». Se levantó volviendo a colocarse las gafas de sol. «Una última cosa», dijo. «Sofía nos salvó a todos, a su manera. Sacrificó su relación con el hombre que amaba para protegerte, pero también para darle a mi padre la oportunidad de cambiar las cosas desde dentro. Te sugiero que visites su tumba cuando todo esto termine. Hay algo allí que ella querría que tuvieras». Con estas enigmáticas palabras, Mariana se alejó, dejando a Patricia con más preguntas que respuestas, pero también con un aliado inesperado en el corazón mismo de la familia Romero. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. Patricia compartió la información de Mariana con Mendoza y Daniel, quienes inmediatamente contactaron al fiscal Ramírez. El plan cambió. En lugar de esperar a que las órdenes de aprehensión estuvieran listas para todos los implicados, se concentrarían en detener a Alejandro antes de que pudiera huir. A las 3 p.m., un equipo de agentes federales rodeó discretamente el aeródromo privado en Toluca. Patricia, Daniel y Mendoza observaban desde una distancia segura, mientras el fiscal Ramírez
dirigía personalmente la operación. La limusina de Alejandro llegó puntualmente a las 4 p.m. El primogénito de los Romero, acompañado por 3 hombres que Patricia reconoció como ejecutivos del grupo, descendió del vehículo con la confianza de quien se siente intocable. Caminaba hacia el jet cuando los agentes federales emergieron de sus posiciones, armas en mano. Incluso desde la distancia, Patricia pudo ver la expresión de shock e incredulidad en el rostro de Alejandro cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. «Se acabó», murmuró Daniel colocando una mano sobre el hombro de Patricia. «Al menos esta parte». Patricia asintió, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Ver caer a Alejandro significaba la vindicación de su padre, pero también representaba la destrucción parcial de una familia de la que, por extraño que pareciera, ahora formaba parte. El fiscal Ramírez se acercó a ellos una vez que Alejandro y sus cómplices fueron asegurados en vehículos oficiales. «Tenemos suficiente para mantenerlo detenido», informó. «Con la evidencia adicional que proporcionó Mariana, podemos congelar las cuentas internacionales antes de que alguien más pueda acceder a ellas». «¿Y Constanza?», preguntó Patricia. «Está siendo detenida en este momento en la mansión», respondió Ramírez. «Las próximas horas serán cruciales. Habrá intentos de soborno, amenazas, ofertas de negociación, pero con lo que tenemos, es difícil que escapen a una condena». Daniel parecía pensativo. «¿Qué pasará con el grupo Romero?» «Eso», dijo Mendoza mirando a Patricia, «dependerá en gran medida de ustedes dos. Juntos controlan el 40% de las acciones. Con Mariana podrían tener mayoría absoluta para decidir el futuro de la empresa». Patricia sintió el peso de esa responsabilidad. Miles de empleados honestos, familias enteras, dependían de lo que ella decidiera hacer con ese poder recién adquirido. «Lo primero será separar completamente las operaciones legítimas de las contaminadas», dijo con firmeza. «Luego, transparencia total. Limpiaremos el nombre Romero, no por nosotros, sino por todos los que trabajan honestamente en la empresa». Daniel la miró con una mezcla de orgullo y admiración. «Papá tenía razón sobre ti», dijo. «Eres exactamente lo que esta familia necesitaba». 3 días después, cuando el escándalo Romero dominaba todos los titulares nacionales, Patricia visitó finalmente la tumba de su madre en el cementerio de Mixcoac. Era un lugar sencillo pero bien cuidado, con flores frescas que Patricia renovaba religiosamente cada semana. Siguiendo la enigmática sugerencia de Mariana, examinó cuidadosamente la lápida y sus alrededores. Fue entonces cuando notó algo, una pequeña marca en la esquina inferior derecha de la piedra, casi imperceptible para quien no la buscara específicamente. Con cuidado, presionó esa zona y, para su sorpresa, un pequeño compartimento se abrió en la base de la lápida. Dentro había una caja metálica sellada, del tamaño de un libro pequeño. Con manos temblorosas, Patricia la abrió. Contenía un diario encuadernado en cuero, cartas atadas con una cinta de seda y una fotografía descolorida donde aparecían 4 jóvenes: Guillermo, Sofía, Constanza y un hombre que Patricia no reconoció. Abrió el diario y comenzó a leer la primera página, escrita con la caligrafía inconfundible de su madre. «Querida Patricia, si estás leyendo esto, significa que finalmente conoces la verdad, o al menos parte de ella. Hay historias que solo pueden contarse cuando todos los protagonistas han dejado este mundo. Historias que explican pero no justifican las decisiones que tomamos. Esta es la historia de 4 jóvenes, 2 primas que eran como hermanas y 2 amigos que se convirtieron en algo más. Es la historia de cómo el amor, la ambición, la lealtad y la traición tejieron el destino que heredaste. Empezaré por el principio, cuando Constanza y yo éramos inseparables, mucho antes de que el apellido Romero significara algo para cualquiera de nosotras». Patricia cerró el diario, sabiendo que necesitaría tiempo y privacidad para absorber esas revelaciones. Las piezas finales del rompecabezas estaban allí, esperando a ser descubiertas. Se sentó junto a la tumba de su madre, sintiendo una paz que no había experimentado en días. «Lo logramos, mamá», murmuró. «Papá y tú lo lograron». El viento agitó suavemente las hojas de los árboles, como un susurro de aprobación. Patricia sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Habría batallas legales, resistencia, intentos de sabotaje,
pero también oportunidad. La oportunidad de redefinir el legado Romero, de transformar un imperio manchado en algo que reflejara los valores que su madre le había inculcado. Con el diario bajo el brazo y una renovada determinación, Patricia se levantó. Era hora de escribir un nuevo capítulo en la historia de los Romero, uno donde la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente saliera a la luz. Mientras se alejaba del cementerio, su teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Mariana acaba de confirmar. Está con nosotros, comenzamos mañana. Patricia sonrió. La hija olvidada, la heredera inesperada, la mujer que había descubierto la verdad más impactante de todas, que nunca había sido realmente olvidada, sino protegida por un amor que trascendía la distancia, el tiempo y hasta la muerte misma. El Imperio Romero tenía ahora una nueva guardiana, y ella estaba lista para cumplir la promesa que sus padres habían hecho 32 años atrás, crear un legado del que finalmente pudiera sentirse orgullosa. Si te ha gustado esta impactante historia sobre secretos familiares, ambición y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal para más narrativas que te mantendrán al borde de tu asiento. Deja tu like y comparte tus teorías en los comentarios sobre qué revelaciones crees que contiene el diario de Sofía. Tu apoyo nos permite seguir creando historias que te hacen sentir, pensar y soñar.